Estamos en la era de lo palpable, ¿verdad? Es decir, lo que puedo tocar con mis propias manos, lo que puedo ver con mis propios ojos, eso entonces lo creo. Si no puedo verlo, no lo creo. Esto ocurre, ¿no? Ha ocurrido siempre y seguirá probablemente ocurriendo. Santo Tomás, en su día, tuvo que meter el dedo en la llaga de Jesús. Pero parece que ahora, incluso aunque muchas veces metamos el dedo en la llaga, en pleno siglo XXI, seguimos sin creer, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Personas que se oponen, que toman una postura incrédula frente a hechos sobrenaturales, que incluso habiendo sido investigados por la ciencia y no habiendo encontrado explicación humana, siguen sin creer o diciendo, no, esto será fruto de la casualidad. Eso, claro, está sustentado en algo estable, ¿no? Algo que merezca la pena que decir que es así, o está sustentado esa postura en la soberbia y el orgullo humano. Es decir, que eso al final es fruto, ¿no? Y es señal de la limitación humana. Yo, como no puedo explicar esto, pues no quiero saber nada. Pero bueno, hay otra posibilidad. Rendirte a la evidencia, ¿no? Decir, bueno, pues será que Dios probablemente exista, ¿no? Porque para mí, por lo menos, y muchas personas es más fácil creer en Dios que creer en que todo esto ha sido hecho por azar. No lo sé. Pero precisamente por eso, porque es un tema importante, muy relevante para estos tiempos, vamos a poner todos juntos, amigos, esta vez la mira en 3 hechos, podemos decir, sobrenaturales, llamémosles milagros, que nos muestran, nos enseñan que probablemente haya un Dios, un ser superior, que nosotros, iba a decir, no podemos ver, pero sí podemos ver a través de estos hechos, a través, por ejemplo, de la naturaleza, a través de la creación. Y para ello remontémonos al 31 de enero de 1906, en la pequeña isla de Tumaco, en Colombia, en las costas del Pacífico. Ese día, 31 de enero de 1906, a las 10 de la mañana, se produjo ahí un temblor brutal, un terremoto que dejó asustados a los vecinos de Tumaco. Algunos de los fieles acababan de salir de escuchar la Santa Misa y prácticamente todo el pueblo fue en busca del sacerdote, el padre Gerardo Larrondo, que fue testigo del horror que reflejaban los rostros de sus fieles, ¿no? Este hombre, con una gran fe, y hay aquí también una enseñanza para los sacerdotes hoy en día, que son pastores, ¿no? Deben de serlo. Deben de ser líderes, instrumentos que arrastren a las almas a Dios, ¿no? Este sacerdote, el padre Larrondo, párroco de Tumaco en aquel entonces, no lo pensó 2 veces. Cogió la sagrada forma, la depositó en la custodia y en procesión, prácticamente, ¿no?, fueron recorriendo todo el pueblo con el Santísimo Sacramento. Esto me recuerda inevitablemente a la escena de la misión, ¿no?, cuando el sacerdote va con la custodia en mano frente al peligro que hay ahí en aquel entonces. En este momento es ese terremoto y el tsunami que está a punto de engullir a toda la población de Tumaco. Y bueno, pues todo el pueblo va ahí, ¿no? Se dirige a las orillas, ¿no?, a la playa de Tumaco. Aquí hay una pieza clave en toda esta historia. Antonio Araujo, cuyo abuelo y padre, el padre era en aquel entonces un niño, vivieron este hecho. Y su abuelo se lo contaba a Antonio, ¿no?, como una ola negra inmensa estaba a punto de engullirles. Iban todos en procesión, se quedaron en la playa y el padre Larrondo, con una gran fe, una fe inquebrantable, alzó la custodia e imploró una intervención divina. Y acto seguido se escuchó: milagro, milagro, milagro. Eran los fieles, amigos, que quedaron atónitos al comprobar que esa inmensa ola se había reducido y había quedado simplemente por la altura, prácticamente, del padre Larrondo. Un milagro impresionante que dio la vuelta al mundo, porque este sacerdote luego se dedicó, viajó, ¿no?, para dar fe
para dar testimonio de este milagro, se puede decir eucarístico, porque fue Jesús Eucaristía quien paró, al igual que lo hizo ya con sus discípulos en el mar de Galilea, ese tsunami. En aquel entonces fue esa tormenta, ¿verdad?, que ordenó que el oleaje, la tormenta, el viento cesaran por completo, y así fue. Pues esta vez en 1906 se volvió a repetir de alguna manera ese episodio del Evangelio. Una historia impresionante, amigos. Claro, uno dice, ¿cómo no creer entonces? Porque esto está ahí. Hay un testigo, no directo, pero casi, porque se crió Antonio Araujo con esta historia, contada por su abuelo de primera mano, que lo vivió. Y eso a este hombre, a día de hoy, le ayuda en su fe, lógicamente. ¿Cómo no, no? Pero vayamos esta vez ahora al 6 de agosto de 1945, cuando 4 jesuitas alemanes se encontraban en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Hiroshima. Ese día impactó la bomba Little Boy, la bomba nuclear que acabó con cientos de miles de personas, amigos. Fue tremendo, ¿no? Estos 4 jesuitas estaban ahí, y uno de ellos, en ese momento justo del impacto de la bomba, estaba celebrando la Eucaristía. Otro estaba desayunando y los otros estaban en las dependencias de la iglesia, ¿no? Y es impresionante porque lo cuenta uno de estos sacerdotes, ¿no? En su diario dejó escrito que no recibieron ningún tipo de daño importante, sino, por ejemplo, cortes producidos por los cristales rotos, ¿no? Pero ya está, de la radiación nada. Claro, en 1976, 31 años después de que impactara esa bomba Little Boy sobre la población de Hiroshima, otros sacerdotes, el padre Schiffer, superviviente de Hiroshima, acudió al Congreso Eucarístico de Filadelfia y expuso, ¿no?, contó, dio testimonio de lo que vivieron ahí estos 4 jesuitas, aquel 6 de agosto de 1945. Y dijo, en 1976, ojo, dio fe de que los 4 estaban con vida y de que no tenía ningún tipo de dificultad de salud ni nada. Claro, fueron examinados por los médicos antes, ¿no?, años antes de ese congreso, y los médicos les dijeron a estos sacerdotes: sean ustedes conscientes de que la radiación que han recibido va a repercutir negativamente en ustedes, ya sea, bueno, pues por una enfermedad, por dolencias, incluso por muerte prematura. Pero ese diagnóstico nunca se cumplió. El hecho es que nunca se cumplió, amigos. Y es más, los médicos atónitos, docenas de médicos, examinaron más de 200 veces a estos sacerdotes y no encontraron rastro alguno en su cuerpo de la radiación. Y estos 4 jesuitas supervivientes de Hiroshima, fruto esa supervivencia indudablemente de un milagro, de una intervención divina, estos 4 sacerdotes no dudaron en ningún momento la protección que recibieron del cielo, ¿no?, y la intercesión de la Virgen María, porque ellos confesaron que todos los días juntos rezaban el Santo Rosario y tenían muy presente a la Virgen. Y no es casualidad que en el momento justo del impacto de la bomba, uno de ellos estuviera celebrando la Santa Misa. Es impresionante, ¿no? Al igual que en Tumaco, una vez más, la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía, ¿no?, la presencia viva de Cristo, con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, se volvió a repetir de alguna manera en 1945 en Hiroshima. Estos 4 supervivientes, este gran milagro, que estamos hablando de anteayer casi, muy reciente. Pero más reciente aún, si nos vamos al 6 de febrero de 2023, amigos. Si nos vamos a Turquía, ese día, cuando se produjeron los terremotos, ¿no?, que acabaron con decenas de miles de vidas. Fue tremendo, ¿no?, la desolación que provocaron, casas en ruinas, pues de todo. Tremendo, un infierno absoluto. Pero en mitad de ese infierno, la Catedral de la Anunciación, en Alejandreta, Turquía, quedó devastada, sí. Pero un signo se produjo ahí que sirvió de acicate
para infundir esperanza en mitad de tanta miseria, ¿no? Y tanto sufrimiento. Y es que en esa catedral de Alejandreta, que había quedado prácticamente en ruinas, sin embargo, una preciosísima talla de la Virgen María quedó intacta. Y esto, indudablemente, sorprendió a todos, ¿no? Salió en las noticias también, lógicamente, porque, como digo, en mitad de esa desolación, por lo menos, se dejó ver ahí la presencia de la Virgen, ¿no? Un atisbo de esperanza, de luz, en mitad de tanto sufrimiento. Estos tres hechos son sorprendentes. Y quien no quiera creer, pues viva la libertad, que siga sin creer. Pero yo, no me hace falta ver estos hechos para creer, pero sí que me ayudan a seguir adelante, ¿no? Y a decir, es que merece la pena. Es que aunque esta sociedad me arrastre hacia lo contrario, hacia pensar que estamos aquí por casualidad, por mero azar, no es así. Es decir, Dios existe y Dios se manifiesta en estos hechos, por ejemplo, que os he contado. Hay muchos más, porque tampoco es necesario lo sobrenatural para creer. Es más, uno cuando va a dar un paseo, una excursión por la montaña con sus amigos un fin de semana, cuando es testigo de verdes praderas, de paisajes hermosos, de ríos que pasan al lado suyo, cuando es testigo de todo eso, de la creación misma, naturaleza, incluso también de la propia vida humana, que es ya en sí un milagro, entonces, eso, amigos, ese paseo por la montaña, se convierte en algo sobrenatural también, porque es el espejo de Dios. Es así. Es decir, cuando uno entra en éxtasis, entre comillas, ¿no? Al contemplar ese marco, ¿no? Que se queda así, como embobado, de la naturaleza, un paisaje precioso, seas creyente o no, puedes entrar en esa especie de éxtasis, ¿no? Y entonces uno dice, no, es que yo creo que esto es por azar. Pero ¿cómo puede ser tan necio? Porque ninguna mano humana podrá, en la vida, hacer algo así. Eso no es fruto del ser humano. Eso es algo más. Y eso a mí no me van a vender. No me van a convencer que se ha producido por azar. Eso, cuando uno entra en esa especie de éxtasis, está viendo, amigos, a Dios mismo, en ese animalillo corriendo por ahí, en ese riachuelo, en esas montañas, en ese paisaje, ¿no? En ese horizonte, en esa puesta de sol. Es impresionante. Y al mismo tiempo, claro, la gente que diga, no, es que yo en esto no creo, por ejemplo, en Tumaco, en el milagro de Hiroshima, o en el milagro de Turquía, yo en esto no creo. Entonces tú crees en el sol, ¿no? Tú crees que cuando ves el sol, la luna, las estrellas, están ahí, o viéndolas dices, no, esto, aunque se produzca y tal, esto no me lo creo. Pues no. Es decir, cuando uno ve algo, cuando uno lo está viendo y es testigo de algo, puede tomar dos caminos. El camino del orgullo y la soberbia y decir, como no puedo explicar esto, miro para otro lado. O en cambio, el de rendirse a la realidad, ¿no? Y decir, bueno, quizás Dios existe, ¿no? Y claro que existe, amigos. Y esto es prueba de ello. Y ese paseo por la montaña es también, incluso diría yo, me atrevería a decir, ojo, igual que ese milagro de Tumaco, que ese milagro de Hiroshima, o el milagro de Turquía, o cualquier milagro que se produzca, porque ya en sí, la vida es un auténtico milagro, y es la prueba fehaciente de que Dios existe, de que Dios, un ser superior, creador de todo esto, nos ha creado por amor, y ha creado todo lo que conocemos, la naturaleza, los seres vivos, porque nos ama. Entonces, ¿cómo no creer, verdad? ¿Cómo no creer, amigos? Hasta pronto.